Buenas tardes, Dios te bendiga, que tengas una tarde bendecida. Quien te habla, soy la pastora Claudia de la Iglesia Veraca, Valle de Bendición, y quería compartir una palabra en esta hora contigo, algo que Dios viene hablando, ¿no?, a nuestra vida. Y se me venía a la mente, ¿no?, con todo lo que está pasando, con todo lo que estamos viviendo. La palabra de Dios nos dice que debemos ser luz en medio de la oscuridad. Debemos ser luz en estos tiempos, en este mundo donde estás viviendo. Debes ser luz, debemos ser luz. Yo debo ser luz acá entre mis vecinos, entre la gente con quien hablo, en el lugar donde yo vivo debo ser luz, porque dice el Señor que nosotros somos la luz del mundo, y una luz no se puede esconder debajo de una cama, sino que esa luz tiene que resplandecer. Y es para pensar, ¿cómo está tu vida? ¿Estás dando la luz necesaria? ¿Está opacada? Viste que las lamparitas de luz, algunas vienen con mucha luz, con una luz que, wow, parece que alumbra todo bien clarito, que está claro, que se ve perfecto. Y otras bombitas de menos cantidad de volts viene con poca luz y media opaca la luz, y no te sabe alumbrar bien. No nos sirve para nada cuando hay una lámpara chica. No es la misma una de 25 que una de 100, que una de 150. Mientras más pequeña sea, menos luz tiene, pero mientras más grande sea, más alumbra, ¿no? Y dice la Biblia que nosotros tenemos que ser luz en este mundo. Y la luz tiene que alumbrar. La luz sirve solamente para alumbrar. Y debemos alumbrar bien en este tiempo. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que alumbrar bien en donde andamos y dar luz a aquel que lo necesita. Hay muchos que andan en oscuridad, se tropiezan con las cosas de la vida porque hay cierta oscuridad en su vida que no pueden llegar a ver la luz. Si llegaste un día a ver la luz, que es Jesucristo, porque Jesús dijo que Él era la luz del mundo y esa luz no se apaga por nada, qué bueno sería que todos pudiéramos agarrarnos de esto y ser esa luz. Una luz que seamos de luz para otros, como Jesús fue la luz para nuestra vida, el día que le conocimos, el día que le entregaste tu vida a este Señor Jesús, a este gran yo soy, al Dios Todopoderoso que nos ha dado esta luz maravillosa para poder alumbrar a aquellos que están sin esperanza. Te hablo de la luz, ¿sabes por qué? Porque hay gente que no tiene esperanza, hay gente que no tiene ganas de seguir, hay gente que está muy desanimada, y son tiempos que uno debe entenderlos. Pero nosotros somos la luz de este mundo, así que debemos dar luz, darle la luz a la gente que lo necesita. Un día vos necesitaste luz, alguien te dio la palabra. Un día yo necesité luz y alguien me dio la palabra. La palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, es la que alumbra nuestro camino, así dice en uno de los salmos. Y quiero compartirte un breve pensamiento que está en Efesios, capítulo 5, desde el verso. Viene hablando, dice, andad como hijos de luz. Y al comienzo del capítulo 5 de Efesios dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Seamos imitadores, dice, de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Seamos imitadores, dice, imitemos a Dios. ¿Y cómo podemos imitar a Dios si Él es santo, Él es puro? Y nosotros somos imperfectos, pecadores, tenemos un montón de errores. Pero la palabra dice, sed imitadores de Dios.
podemos imitar a Dios. ¿De qué forma? Hablando la verdad, hablando su palabra, predicando. Imitamos a Dios bendiciendo. Imitamos a Dios dando una palabra de fortaleza, dando las buenas noticias. Podemos imitar a Dios de esa forma. Dice, y andad en amor, sobre todo andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Por nosotros a Dios se entregó con olor fragante. Jesús lo entregó todo a Dios, pero con un olor fragante, hermoso. Y ese es el olor que nosotros debemos largar en nuestra vida, un olor fragante a Dios. Un olor que llegue con una fragancia preciosa hacia la presencia de Dios. Y sigue diciendo, dice, pero habla en el verso 3, fornicación y toda inmundicia o avaricia aún ni se nombre en nosotros. Mira qué tremendo. Aún ni se nombre entre nosotros como conviene a santos. Como conviene a santos que somos nosotros los hijos de Dios. Aquel que le dijimos un día, yo te acepto en el corazón. Por eso te hablo de la luz, que debemos ser luz donde quiera que estemos. Donde Dios te ha puesto tenés que ser luz. Sea en tu trabajo, sea en tu barrio, sea en tu casa, donde sea, tenemos que ser luz. Y la luz alumbra bien. Debemos ser imitadores de Dios en las cosas buenas. Imitar a Dios en lo que Dios hizo por nosotros. Ser imitadores de Dios, dice, como fuimos, como hijos amados. Somos hijos amados de Dios y debemos ser imitadores de Él. Y no debemos meternos en conversaciones que no nos edifican, como la fornicación, toda inmundicia, avaricia. Ni se nombre en nosotros. Esto me impactó porque dice, ni se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Por qué? Porque somos santos. Ni debemos hablar de estas cosas. Y muchas veces nos prendemos en bromas, en palabras de doble sentido, y no es así. Así no andan los hijos de la luz. Así no caminan los hijos de luz. Estas cosas no se deben nombrar en nosotros. Y allí sigue diciendo Pablo, y lo que me llama la atención en el verso 8 dice, porque en otro tiempo era tiniebla, es verdad, en otro tiempo yo fui tiniebla, yo vivía en las tinieblas, en la oscuridad, no conocía la luz. En otro tiempo eras tiniebla, mas ahora, dice el Señor, soy luz en el Señor, no en mi fuerza. Soy luz en el Señor, puedo dar luz en el Señor. Dice, y andad como hijo de luz. ¿Cómo estás conduciéndote en la vida en estos tiempos? ¿Como hijo de luz o como hijo de las tinieblas? ¿Te has mezclado con las tinieblas? ¿Qué pasó en tu vida en este tiempo? Que quizá no nos hemos congregado mucho, pero que sí nos hemos visto. O quizá no te congregaste. ¿Cómo está tu vida? ¿Andás como un hijo, como una hija de luz? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás imitando al Padre? ¿Estás imitando a Dios? ¿Estamos caminando como Él nos pide que caminemos? Porque antes dice, éramos de las tinieblas. Y antes dice la Biblia que nuestro padre era el diablo y el diablo hacía con nosotros lo que quería. Nos hacía mentir, engañar, andar en fornicación, en inmundicia, en avaricia, en todas esas cosas que ahora dice la palabra de Dios ni se nombre entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de la luz, somos hijos de Dios. Así que examina tu vida, cómo estás caminando como hija, como hijo de Dios. Debemos andar en luz, dice el Señor, pero en el Señor, no en tu fuerza ni en las mías. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En todo es bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Dice, y mira lo que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y a veces nosotros, los hijos de luz, nos mezclamos con algunas cosas de las tinieblas y no debe ser así. Amados míos, como dice Pablo,
Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo te es lícito en esta vida, pero no todo te conviene. Es mejor que nos apartemos de las obras de las tinieblas y no seamos partícipes, dice, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien debemos reprenderlas, debemos echarlo fuera de nuestra vida, fuera de nuestro hogar, fuera de nuestros hijos, fuera de mi vida, porque soy una hija de la luz, soy hija de Dios. Somos llamados a ser y llamadas a ser imitadores de Dios. Y sigue diciendo, porque vergonzoso, escucha bien el verso 2, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso hablar en secreto lo que muchos hacen. No deberíamos participar de esas conversaciones que no nos edifican en la vida. No te edifican en lo espiritual ni a mí ni a vos. Al contrario, debemos hablar de las cosas que sí nos edifican, de la palabra de Dios, de andar siempre con la verdad, de ser imitadores de Dios. Y si Dios dijo que podemos ser imitadores, debemos ser imitadores del Padre. Hay una palabra que también dice, en el verso 13, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, cuando salen a la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Si hay algo que andamos haciendo en la oscuridad de nuestra vida, en las tinieblas que todavía no las soltamos, va a salir la luz en algún momento, porque todo sale a la luz. Entonces quiero animarte a que si hay algo que estás haciendo mal, no lo sigas haciendo. No le des más lugar al enemigo, a tu carne y a mi carne, y hagamos lo que Dios nos pide. Son tiempos donde la iglesia debe levantarse. Son tiempos donde la iglesia debe caminar en la luz de Dios. Debemos dar luz donde no hay luz, donde está todo oscuro. Hay hogares que están siendo destruidos por la oscuridad, por las tinieblas. Hay muchos niños que están siendo destruidos por las tinieblas. Hay matrimonios, hay jóvenes, adolescentes que están siendo destruidos por las tinieblas, por las obras de las tinieblas. Y Dios nos mandó a hacer luz en esos lugares donde hay mucha oscuridad, porque es allí donde la gente necesita más que brillemos, que necesita más de la luz de Cristo, de la luz que ya tenemos nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor, vos y yo, pero examinemos nuestra vida hoy. ¿Estamos siendo la luz que Dios quiere que seamos? Aún dice que no se nombre entre nosotros todas estas cosas, que muchas veces las tomamos livianamente, y quiero decirte que no es tiempo de tomar las cosas livianamente. Hay que plantarse en Cristo Jesús, edificar sobre la roca que es Él y caminar como Él nos pide que caminemos, en santidad, en oración, en verdad, no en mentiras, llevando las buenas noticias, que es la palabra de Dios. Porque en la oscuridad donde obra el enemigo, está haciendo desastre en estos tiempos. Y vos y yo hemos sido llamados para llevar buenas noticias en estos tiempos. Y dice el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Ay, ay, ay. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira lo que dice. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Te has dormido en este tiempo? ¿Te dejaste adormecer por la circunstancia? ¿Te has dormido porque pasó algo que no lo esperabas? ¿Te dejaste dormir por la circunstancia? ¿Y sabes qué? Dice, y levántate de los muertos, porque muchas veces estamos muertos espiritualmente. Cuando hemos empezado a dormirnos, después de habernos dormido, viene la muerte espiritual. Y Dios quiere que en esta tarde
te levantes en el nombre de Jesucristo, te despiertes. Iglesia, te despierta, nos despertemos de ese sueño. Nos levantemos si hemos muerto a nuestra fe, a la esperanza que Dios nos ha dado, a esa palabra que Dios dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. Despertémonos, levantémonos de los muertos y Cristo nos alumbrará, dice, y te alumbrará Cristo. Yo no sé qué pasó en este tiempo, que hizo a tu vida que te apagaras, que te durmieras, que murieras en tus sueños, que se murieran tus planes, que se muriera todo aquello que habías pensado en este 2020, en este mes de agosto. Pero dice la Biblia, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es tu decisión y mi decisión de levantarnos para que Cristo nos alumbre, para seguir avanzando y caminando por fe y siendo la luz que este mundo necesita. Mirad, dice, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo estás andando en esta vida? ¿Cómo estoy andando yo? ¿Cómo ando en esta vida? Dice, mirad, prestemos atención, amados. Prestemos atención cómo estamos andando en este tiempo. ¿Cómo es tu forma de dar luz? ¿Cómo es tu forma de andar con Dios, con Cristo? Con diligencia, dice, mirad con diligencia, estar atento, ser diligente, fijándonos cómo caminamos. Cada paso que des, por favor, fíjate, pregúntate, ¿lo haría Jesús? Cada decisión que tengas que tomar, cada palabra que tengas que responder, pregúntate, ¿lo haría Jesús? ¿Cómo respondería? ¿Cómo lo haría Él? De la misma forma nosotros debemos hacerlo. Dice, no como necios, sino como sabios. Muchas veces en la vida somos necios, contestamos como necios, pero la palabra de Dios hoy nos dice que debemos ser sabios. Andemos como sabios en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir a todo el mundo, no tan solo a vos, a todo el mundo. Debemos ser sabios en nuestra manera de hablar, de andar, de caminar, de conducirnos, de vivir esta vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos ser sabios para hablar, debemos ser diligentes, estar atentos a cómo conducirnos nuestra vida en la luz que es Jesús. Y aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. ¿Son los días malos? Sí. ¿Te ha tocado vivir días malos? Sí, me ha tocado a mí también. Pero dice que debemos aprovechar este tiempo, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos. Claro que hay días malos, claro que estos días están siendo días malos, pero no por eso nos vamos a quejar, no por eso vamos a renegar de los días malos. ¿Alguna vez en las Escrituras has leído que Jesús se quejó de los días malos? ¿Has oído de que Él no fue sabio en ese tiempo? No aprovechó el tiempo, lo aprovechó llevando las buenas noticias, aprovechó a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a hacer que los cojos caminen, a hacer que llevarle paz a aquel que necesitaba. Él aprovechó bien el tiempo y era un ser humano como vos y como yo, llevando las buenas noticias, hablando de que Cristo viene pronto y sabes que debemos prepararnos. Y debemos prepararnos en santidad, guardándonos, porque hay alguien que nos está viendo de día y de noche, que no duerme, no descansa, y ese es nuestro Dios. Y un día estaremos delante del trono, dice el Señor, y daremos cuenta de todo lo que hablamos y de todo lo que hemos hecho en esta vida. Así que yo te animo que aprovechemos bien el tiempo en esta vida, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. No seamos insensatos, sino entendidos. Por favor, si tenés la Biblia, marca. Dice, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos ser entendidos en estos tiempos cuál es la voluntad del Señor.
Y la voluntad del Señor es que seamos luz en medio de las tinieblas, seamos luz en medio de la oscuridad, seamos luz en medio de tantos problemas que hay en este tiempo, aprovechando bien los tiempos porque los días son malos. Y sigue hablando, allí dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien se lleno del Espíritu. No te dejes embriagar por algo que te hace mal. Por favor, sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre nosotros, dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos andar como hijos de Dios, ser luz en este tiempo, ser la sal que el mundo necesita, contener a aquellos que no tienen esperanza, dar siempre una palabra de aliento a aquel que no tiene consuelo. Siempre antes de dar una palabra yo te aconsejo, pensá qué haría Jesús antes de contestar cuando a veces nos tratan mal, cuando muchas veces te rechazan, cuando muchas veces nos rechazan. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo contestaría? ¿Cómo actuaría en tal situación? Dice la palabra que debemos andar como hijos de luz, dando luz en medio de tanta oscuridad en este tiempo. Dios nos llamó a ser luz, nos llamó a ser imitadores de Dios. Y si Él nos llamó a ser imitadores, porque podemos. Y no debemos, dice, de meternos ni hablar de cosas que no nos convienen ni te edifican en este tiempo. Al contrario, debemos hablar, dice, y saludarnos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, porque esta es la voluntad de Dios. Hablar siempre con la verdad, da palabra de Dios donde quiera que estés. Hay mucha gente necesitada en este tiempo. Hay muchas personas que necesitan que te despiertes de entre los muertos y te levantes, y Cristo te alumbrará. ¿Sabes para qué? Para dar luz a aquel que no tiene. Quiero bendecirte con esta palabra, que andemos mirando con diligencia cómo andamos, que seamos diligentes, que seamos sabios en este tiempo, que no seamos necios, aprovechando bien el tiempo. Aprovecha el tiempo que Dios te ha dado para predicar la palabra, para llevar buenas noticias a aquel que está cansado. Hay mucha gente cansada, desanimada, frustrada, que ya no encuentra salida. Y yo quiero decirte que sí hay una salida. Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, es el que nos puede sacar de todas las situaciones que vivimos. Te habla alguien que conoce al Señor desde hace 29 años. Y he pasado por muchas cosas y el Señor siempre ha estado allí. Me sacó, dice que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, a su reino. Estamos en un tiempo donde debemos ser luz. Por algo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para llevar luz a aquel que no necesita. Y si por primera vez estás allí del otro lado y nunca recibiste a Cristo en tu corazón, quiero decirte que un día Jesús vino a esta tierra, hecho hombre, así como vos, como yo, de carne y hueso, con sentimientos, con un montón de cosas, pero sin pecado. Pero Él vino y decidió entregarse en la cruz por amor a vos y por amor a mí. Porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero decirte que si nunca recibiste a Cristo, puedas hacer esta oración y decirle: Señor, Dios mío, hoy te entrego, te pido perdón por todos mis pecados. Porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Te pido que perdones todos mis pecados, que limpies mi vida. Límpiame como con hisopo,
Saca todas mis impurezas. Quiero estar limpio en esta hora. Quiero que me perdones de toda malicia, de todo pecado. Y quiero aceptar a Jesús en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero pedirte perdón, Dios mío, por haber vivido estos años sin ti. Pero hoy me arrepiento y recibo a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Hoy entiendo que Jesús murió en la cruz del Calvario porque me amó de tal manera que tú mismo, papá, lo entregaste por mí. Hoy entiendo que debo seguir a Jesús. Hoy entiendo que debo aceptarlo en mi corazón y hacerlo mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad en estos tiempos. A andar en la luz que es Cristo. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración, podés compartir el mensaje. Si te ha llegado la palabra, podés compartirla. Jesús te ama, Dios te ama, hay propósito para tu vida, para la mía. No hemos nacido porque a alguien se le ocurrió, no sos un accidente, no. Somos nacidos porque Dios ya nos había planificado, ya nos había elegido desde el vientre de nuestra madre, porque hay un propósito, porque hay un plan con cada uno de los seres humanos. Muchos lo rechazan a Dios, muchos rechazan la gracia y la misericordia de Dios, pero yo te animo que en este tiempo no rechaces la gracia y la misericordia de Dios, porque Cristo viene pronto y viene a buscar a una iglesia, viene a buscar a todos aquellos que un día le dijeron, yo te acepto como el Señor y Salvador de mi vida y me arrepiento de todo lo que hice. No viene a buscar religiosos, viene a buscar a aquellos que se arrepintieron, que nos arrepentimos un día y le hemos pedido perdón. Yo te animo que en este tiempo tú puedas seguir a Cristo. Cristo es todo en nuestra vida. La solución en tu vida, la solución para mi vida está en la palabra de Dios. Y no quiero decirte, como siempre repito, que se acabaron tus problemas. Recibís a Cristo y se acabó todo. No, no es así. Vamos a seguir teniendo problemas, circunstancias difíciles, pero ya no estás solo ni sola. Hay alguien que está contigo todos los días, porque Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero animarte para que compartas este mensaje, para que te animes a decir, yo quiero ser luz, Señor, en medio de un hogar que está destruido quizás, en medio de tus hijos que ya no sabes cómo pararlos. Tenés que ser luz, tenés que ser valiente para ser luz, tenés que esforzarte para ser luz. Si mentías, no mientas más. Si engañabas, no engañes más. Si fornicabas, no forniques más. Si adulterabas, no adulteres más. Si murmurabas, ya no murmures más. Si te quejabas, ya no te quejes más. Aprende a vivir como un hijo de luz, porque Él nos llamó para hacer luz en este tiempo. Te bendigo con esta palabra. Esfuérzate para hacer luz donde estás. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y quiero animarte para que seas esa luz que resplandece. Acordate que mientras más alumbremos en esta vida, más gente se nos acerca, más gente está necesitada de Dios. Debemos seguir. Quizás te lleve a las tinieblas, pero para que seas luz, para que alumbre a aquella mujer o aquel hogar que está destruido, a aquellos hijos que están mal, a aquellos jóvenes, adolescentes, niños que están mal. Y sí, Dios nos va a llevar a nosotros, porque somos luz. Anímate en este tiempo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y sigue diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, pero antes de eso dice, mirad cómo andemos, con diligencia, siendo diligente. Fíjate cómo anda tu vida, para que podamos ser luz en medio de esta tremenda oscuridad. Dios te bendiga
comparte esta palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús y gracias por haber estado del otro lado recibiendo palabra de Dios en estos tiempos. Dios te bendiga. Soy la pastora Claudia de la Iglesia Veraca, Valle de Bendición.